Eh, Vamos a seguir, por eso vamos a ir, estábamos en la parte de memoria, bueno, historia y memoria, poderes y silencios, y ahora invito a Jesús Miguel Delgado, que ya vamos a pasar a la temática de políticas de la memoria, justicia y narración del pasado. 20 minutos. Bueno, Jesús Miguel es candidato a doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos. Además de ser investigador en el área de la literatura con intereses en la narrativa y ensayos de autores latinoamericanos como Vargas Llosa, García Márquez, Octavio Paz, se ha desempeñado como docente de educación superior. Actualmente trabaja como corrector de textos en el ámbito editorial, cuenta con artículos publicados en reconocidas revistas de Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, y ha participado en múltiples congresos en reconocidas universidades e instituciones literarias. Por nombrar alguna, la Casa de la Literatura Peruana, Universidad Autónoma de Chiapas, The University of Texas, El Paso y en Casa de las Américas. Y ha venido desde Perú aquí para estar con nosotros. Así que bienvenido, especialmente te puedo dar un poco más de tiempo porque con el viaje sé que tenemos que entender que si necesitaras un poquito más, lo hacemos por lo menos, como habíamos dicho, 30 minutos, pero vamos retrasados, por lo menos 25, ¿sí? Y bueno, y también vamos a tener un debate, así que, bueno, pues adelante con tu título, que es Registro discursivo de agentes que intervinieron en el atentado subversivo en Perú. Es el nombre de la ponencia de Jesús Miguel. Muchas gracias por la presentación. Agradezco también a la Universidad de Granada y especialmente a mi hermana, que ha hecho todo lo posible para que venga aquí, pese a que a última hora fue posible todo eso. Bien, este trabajo que voy a exponer surgió principalmente en el curso de la maestría de estudios culturales, y lo que voy a mostrar es únicamente la primera parte de un trabajo más amplio, ¿no?, que presenté para un curso sobre esta maestría. Entonces esta parte que voy a exponer aborda la configuración de los agentes que intervinieron, ¿no?, en este atentado de Perú, ¿no?, con la presencia de las fuerzas del orden, ¿no?, y el antagonismo, que son los grupos subversivos. Entonces preferiría hacer lectura de la ponencia, ¿no?, porque hay muchos datos, muchos registros, y de verdad que soy muy malo memorizando, ¿no?, pero en fin. Bien, voy a leer el resumen. Dice: en esta ponencia... ¿Está bien o lo echamos un poquito para acá? A ver, esta ponencia acota de manera discursiva la participación de quienes estuvieron implicados en el periodo de conflicto interno que abarca el gobierno del expresidente de la República, Alberto Fujimori, 1990-2000, y años previos a su mandato. Por esta modalidad de lenguaje se asume toda peculiaridad que se exterioriza para conseguir su autodeterminación, con la finalidad de fundamentar sus filiaciones, sus ideologías, sus formas de interactuar y combatir. Los que integran personalmente esta confrontación bélica son los grupos subversivos y los responsables de aminorar sus arremetidas con apoyo del Estado, designados contrasubversivos. La fuente que se considera para esta investigación es el informe final publicado por la Comisión de la Verdad en el año 2003 en la capital de Perú. Bien, a través de la recopilación y la documentación se logrará el propósito de este ensayo: la identificación y la configuración ambivalente de los agentes intervinientes en este contexto de lucha armada. Hay unas palabras claves que había puesto, ¿no?, en este caso: Perú, siglo XX, conflicto armado, registro histórico, discursividad, luchas internas y gobierno de Alberto Fujimori.
a manera de introducción. Para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los años finiseculares del siglo XX, entre 1980 y el año 2000, conforman una etapa de conflicto entre subversivos y contrasubversivos en el país, en la que se documentó un significativo número de muertes. Salomón Lerner registra aproximadamente 69.000 personas entre asesinadas y desaparecidas a causa de la lucha armada. En torno a la posición que se adoptó desde lo político, la ausencia de una alianza con el conflicto interno es la que la caracterizaba, ya que suscitaron de forma destacable postulados de modernidad y urbanización en la capital del Perú. A pesar de que esa intención requiriera una suma importante de dinero. En el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se determina que se alcanzó como resultado una hiperinflación peculiar en el Perú, que consistió en la desintegración de grupos políticos, el surgimiento de líderes preestablecidos, el autogolpe de Estado por Alberto Fujimori en 1992, su posterior abandono de la presidencia de la República, el narcotráfico, la corrupción, la irregularidad de los grupos armados y los conflictos externos con Ecuador en 1995. Igualmente, un problema asociado que se infiere de lo acontecido se trata de la representación, de la desarticulación de la legitimidad sindical y la falta de trabajo. Además, los poderes del Estado atravesaron por controversias, poseyeron una política arbitraria para resguardar la nación, con leyes irregulares y actos que generaban cuestionamientos a la extrapolación de la justicia. Por ello se atentó considerablemente contra los derechos humanos. Por otra parte, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación consolidó ese momento como una etapa específica acerca del conflicto interno en el país, basado en 5 instancias ineludibles. En primer lugar, se asume que el origen de la violencia armada comprende los años 1980 y 1982, que empieza con el ataque del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, hasta la orden presidencial de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha interna en Ayacucho. En segundo lugar, se encuentra la militarización de los atentados, que abarca los años 1983 y 1986, a partir de la instalación del Comando Político Militar de Ayacucho. En tercer lugar, se focaliza en la dispersión de la violencia en el país, que documenta lo sucedido luego de los homicidios en las prisiones, como también el surgimiento de Sendero Luminoso con respaldo de narcotraficantes, para atacar un puesto policial ubicado en Muchiza. En cuarto lugar, se aborda la crisis distinguida por las arremetidas de índole subversivo y contraofensivo estatal. En quinto lugar, es notoria la desintegración de los subversivos, la corrupción y el autoritarismo. Muy bien, rápidamente voy a presentar, ¿no?, estas distinciones a partir de los agentes que intervinieron. En primer lugar están los grupos subversivos y luego abordaré los grupos, o mejor dicho, los agentes contrasubversivos, ¿no?, aquellos que contrarrestaron, aminoraron, atacaron, redujeron a estos subversivos, ¿no? Bueno, uno de los grupos subversivos se denomina Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Este grupo suscitó que, aparte de la intervención de las entidades del Estado sofisticados con armas, se incluyeran múltiples civiles que no contaban implementos adecuados para la lucha interna. El motivo primordial para su establecimiento fue la exposición de grupos armados internos que intentaron originar una guerra popular al gobierno. Entonces, a partir de ese conflicto, esa insatisfacción que existía con el gobierno peruano, es que este grupo, de manera contestataria, se originó. El siguiente grupo es el MRTA, ¿no?, o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Ellos tomaron como referente un personaje histórico que promovía manifestaciones, ¿no?, e ideologías insurgentes contra el Estado, ¿no?
Por ejemplo, uno de los miembros del MRTA sostiene lo siguiente, vinculándose con Sendero Luminoso, ¿no? Dice, como dijimos, Sendero jugaba un rol negativo que ha complicado profundamente las cosas, sobre todo en el aspecto de la lucha armada, pero creo que son otros factores en general, digamos, que han determinado la situación y yo no puedo justificarlo de esta forma. Bueno, una revelación de un integrante, ¿no? También quería pasar a mencionar, acá está, ¿no? Incluso se valen de un referente literario muy conocido en Perú, ¿no? Que es el poeta César Vallejo. Asumen, adoptan parte de su lírica, ¿no? Para identificarse, ¿no? Identificarse y promover su ideología, ¿no? Estamos hablando aquí de verdad. En la cita es la siguiente, ¿no? Dice, con signos de exclamación, ¿no? Dice, voluntarios, por la vida, por los buenos, matad a la muerte, matad a los malos, hacerlo por la libertad de todos, del explotado, del explotador, por la paz indolora, la sospecho, cuando duermo al pie de mi frente, y más cuando circulo dando voces, y hacerlo, voy diciendo, por el analfabeto, a quien escribo, por el genio descalzo y su cordero, por las camaradas caídas, los camaradas caídos, sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino. Entonces, una particularidad de este grupo subversivo, el MRTA, es promover una pseudoidea, ¿no? De democracia y a partir de allí redireccionarla, ¿no? Hacia la lucha armada, ¿no? Como una manera de, digamos, establecer un nuevo orden a partir de lo político. Incluso ellos mismos armaron un himno, ¿no? Un himno muy particular que también los distinguía, ¿no? Más que este referente que es César Vallejo. Voy a leer el himno del MRTA o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Dice así, Tupac Amaru, padre del trueno, ya están naciendo tu gran nación, ya están prendiendo tus guerrilleros, grandes fogatas de insurrección. Tupac Amaru, cóndor de fuego, estalla en los Andes tu coracol, eres incendio en los combates, canto y banderas de rebelión. Tus hijos saben que de su pobreza no comerá ya más el patrón, por fin el pueblo no será esclavo, ni habrá cadenas de explotación. Tupac Amaru, padre del trueno, ya están naciendo tu gran nación, ya están prendiendo tus guerrilleros, grandes fogatas de insurrección. Tupac Amaru, hijo del sol, quema tu sangre, arde tu voz, te esperan los oprimidos. Tupac Amaru, libertador, Tupac Amaru, padre del trueno, ya están haciendo tu gran nación, ya están prendiendo tus guerrilleros, grandes fogatas de insurrección. Muy bien, el siguiente grupo subversivo. Bueno, ahí concluyo con los grupos subversivos, ¿no? Porque había una relación de atentados, ¿no? Con coches bombas, detonaciones imprevistas, ¿no? Secuestros y demás, que era lo particular en estos agentes, ¿no? Entonces, ahora quiero hablar sobre los agentes contrasubversivos, aquellos que se encargaron de contrarrestar todo este tipo de accionar bélico, ¿no? Muy bien, voy a hacer lectura. Dice, resulta ineludible indicar las restricciones entre grupos sociales por los significados y las elecciones a partir de referentes culturales, mientras que se aborda a una persona en una realidad vivencial e intersubjetiva. Pertenecer a un cuerpo se condiciona a ofrecer un respaldo a la sociedad desde lo intrínseco. Esto ocurre con los contrasubversivos, que combatieron para proteger el gobierno, aunque no en su totalidad, porque descuidaron su propósito para atentar contra los derechos humanos, al igual que abusar de la adquisición de poder en situaciones administrativas. Se cuestionó bastante este periodo y con mayor razón durante el gobierno de Alberto Fujimori, denunciado por casos de corrupción y mala administración de recursos. Las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, la iglesia, los sindicales y los comités de autodefensa motivaron ese aparato contrasubversivo. Estos agentes se fundamentarán en los siguientes tratados. Muy bien, entonces,
Algo que es peculiar también en los ataques subversivos que se originan en América Latina, ¿no? Como por ejemplo podemos recordar a Pablo Escobar, ¿no? En Colombia, o bueno, ahorita no recuerdo otro país más, ¿no? Pero en el caso del Perú, en el año 1992 se secuestraron a políticos, ¿no? Mientras estaban reunidos todos ellos en una embajada, ¿no? La embajada de Japón que estaba dentro de la capital del Perú. Hubo un secuestro, al igual que periodistas y personas afines. Y para poder hacer el rescate no se recurrió a fuerzas externas, ¿no? Estados Unidos quería intervenir, sin embargo el presidente del Perú dijo que no era necesario porque ya habían tomado como referencia el caso de Pablo Escobar, ¿no? Para el caso de Pablo Escobar con el cartel de Medellín, el cartel de Cali y otros carteles, cuando se interpuso, ¿no? la articulación del ejército o las fuerzas militares de Estados Unidos, se originaron varias muertes. Es decir, no se pudo contrarrestar de manera natural o de manera menos peligrosa, ¿no? Como la que se anhelaba. Entonces el presidente Alberto Fujimori, sin recurrir a fuerzas externas, propone que se haga el rescate, ¿no? Y ante ello, ¿no? Para ponerles como ejemplo, ante ello, ante estos grupos subversivos, se plantea una política en la que no hubiera tantos resultados dañinos, ¿no? Sin embargo, se generó daños contra los derechos humanos y muchos de los integrantes se vieron implicados en casos de corrupción, ¿no? y demás. Entonces, uno de ellos fueron las fuerzas policiales. Voy a leer aquí un fragmento. Estos agentes contrasubversivos pasaron por un periodo de frecuentes arremetidas y desconfiguraciones. De ese modo se expresa en el informe final lo siguiente, ¿no? Las fuerzas policiales fueron las primeras organizaciones del Estado en ser atacadas sistemáticamente por el terrorismo del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Adicionalmente tuvieron problemas intrínsecos. No sucedió eso con la Dirección de Operaciones Estatales. Contaron con falta de preparación, poca implementación, escaso financiamiento, ya que sus armas eran ineficaces y retrógradas, mientras que sus municiones mínimas. Solo se consideró su proceso formativo, ya que una agrupación se trasladaría a la zona de emergencia para convertir a Sendero Luminoso. Bueno, el siguiente son las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también intentaron derrotar a estos grupos subversivos. Sobre las Fuerzas Armadas, dice: los institutos armados se validaron por decretos leyes que fueron expuestos por el Poder Ejecutivo, encargado de dirigir leyes orgánicas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, el Ejército y el Ministerio de Defensa. Esto se patentizó por la fundación del Ministerio de Defensa. También estaba la Iglesia, ¿no? La Iglesia como una entidad que intervino para reducir todo este tipo de luchas internas, conflicto armado, ¿no? Incluso el cardenal de Lima, ¿no? El monseñor Juan Luis Cipriani, tuvo la siguiente declaración, ¿no? Que luego va a ser cuestionado, criticado. Acá está la cita del informe final de la Comisión de la Verdad sobre este monseñor, ¿no? Dice: el monseñor Cipriani se rompió en llantos varias veces durante la reunión con la prensa. Otra muestra de grado en que se involucró fue su posterior pedido de liberación de la vida de Serpa, que no consiguió porque ella aún profesaba su ideología. Unos días después, Monseñor Cipriani publicó un artículo titulado Mi Testimonio, donde dice que la primera dimensión que tuvo mi trabajo pastoral en su etapa inicial y como garante delegado de la Santa Sede en la segunda etapa fue preservar las vidas humanas de todos los que se encontraban dentro de la residencia. En segundo lugar, procurar una solución pacífica a la crisis. Ratifica que ignoraba el desenlace violento que el gobierno preparaba.
En el momento de la toma final de la residencia, por responsabilidad y decisión exclusiva del gobierno peruano, nuestro trabajo de modo integrado para nosotros terminó con unos sentimientos encontrados. Por un lado, con el dolor por las lamentables pérdidas de las vidas humanas y por otro lado, con el enorme alivio de tantas personas que recuperaron su libertad, ¿no? Esta es una propuesta del informe final, ¿no?, que retoma la participación del Monseñor Cipriano. Bien, este es el penúltimo grupo contrasubversivo, ¿no?, los grupos sindicales, y también están los comités de autodefensa, ¿no? Todos ellos se respaldaron, claro, del aporte que les da el Estado, ¿no?, el gobierno, para poder, digamos, hallar las zonas de conflictos, ¿no?, y reducir todos estos ataques, ¿no? Muy bien, a modo de conclusión, solamente 2 párrafos, voy a leerlo. Dice: mediante las luchas internas se observa una consuetudinaria actualización de grupos subversivos y partidos que se valen de una ideología socialista con la finalidad de alterar el orden. La mayoría de las veces autentifican sus bases exclusivamente políticas, aunque las arremetidas y los asesinatos originados son mayormente los que no se implican en las zonas militares. De forma semejante es notoria la existencia del proceso de desarticulación de los agentes contrasubversivos, como también miembros del gobierno, que transgredieron los derechos humanos por el empleo desigual de sus cargos administrativos. Esto ocurrió con políticos aliados, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino, miembro del Servicio de Inteligencia del Perú. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús Miguel. Con Jesús Miguel terminamos como esta, bueno, era la única